¿Qué tal, amigos y amigas de Trail Running Review? Séptimo episodio, séptimo capítulo de estos Trail Talking Reviews. Teníamos ganas de esta entrevista y es que hoy hablaremos con una corredora a la que nunca hemos entrevistado en nuestros canales. Hemos coincidido poco con ella, por eso tampoco habíamos hablado, pero sí que últimamente pues creo que en el UTMB coincidimos, el año pasado en Transgran Canaria, en distintas carreras en las que nosotros seguíamos, y por eso queríamos aprovechar pues esta oportunidad de estas conversaciones que estamos haciendo online para que pasara sin duda por aquí. Es otra de las corredoras que este año ha cambiado de equipo, ha cambiado de marca, tiene nuevos colores, y también le vamos a preguntar evidentemente de esto y de muchísimas cosas más. Ya nos habéis pasado algunas preguntas para ella por redes, así que iremos haciendo. Ya tengo por aquí a Julia Font. Bienvenida a Trail Running Review. ¿Cómo estás, Julia? Hola, muy buenas. Julia, hablaba ahora que eres una de las corredoras que este año ha cambiado de equipo. Estás con el equipo Brooks. Primeras sensaciones ahora que ya llevas, pues bueno, ya estamos en marzo, ya hemos finiquitado una parte del año. ¿Cómo van este inicio del nuevo proyecto? La verdad que muy contenta con el cambio. Ya por la parte que me toca ya conocía el proyecto y la verdad que tenía ya cuando hablaron conmigo a final del año pasado, pues no me lo pensé y decidí empezar con ello. Estoy súper contenta con lo que hemos hecho ya. Hemos podido hacer ya algún training camp a nivel internacional y a nivel nacional. Y la verdad que estoy súper contenta por la oportunidad que se me ha dado. ¿Cómo fue esto? ¿Tuviste esta oportunidad de Brooks y no te lo pensaste en ningún momento? ¿O tu intención era seguir con el Project con el que habías estado estos últimos años, pero no pudo ser? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la verdad, sinceramente, mi intención al final, soy una persona que no me gusta cambiar de marcas. Llevaba 3 años con Nike y mi objetivo principal era poder ser profesional. Entonces, mi objetivo principal era quedarme, no pudo ser, entonces la principal opción que tenía era Brooks. ¿Este paso a Brooks te da la opción a esta profesionalización? Sí. Porque aquí últimamente estamos preguntando a la gente que pasa si vives 100% de correr. Sabemos que también eres entrenadora, pero con las condiciones que tienes ahora podrías vivir solo de correr. A ver, dependiendo también al final de resultados que pueda o no pueda hacer este año. Y como bien has dicho, pues lo combino con... soy entrenadora online, entonces esto me permite mucho el adaptarme mi día a día a que al final mi rutina sea entrenar y trabajar desde casa, y ambos trabajos se compenetran muy bien. ¿Qué porcentaje dirías tú que eres de corredora y de entrenadora? ¿50-50? ¿60-40? ¿Cómo lo situarías? Buah, sobre porcentajes... Porque, bueno, te cambio la pregunta. ¿Es el mismo a nivel de dedicación? O sea, quizá dedicación tienes que hacer 50-50, pero tú te sientes 90 corredora y 10% entrenadora, ¿o va a la par la dedicación que le tienes que hacer a cada una con lo que tú te gusta? Yo creo que al final la dedicación de horas es la misma, lo que pasa que al final el ser profesional de correr no es solo el tiempo que estás entrenando, sino va más allá, es todo el tiempo que no haces otras cosas, lo que comes, lo que descansas. Entonces al final pues mi día a día sí que es más porcentaje dedicado a lo que es a ser atleta, pero pues no por el simple hecho de entrenar más horas, sino de descansar y de comer bien y de, por ejemplo, no hacer otras cosas por poder entrenar mejor. ¿Y el día te lo organizas en base a tus entrenamientos, a tus necesidades como atleta, y a partir de aquí rellenas eso, el hecho de ser online pues te lo permite? ¿O tienes claramente diferenciado de por las mañanas es mi momento, yo voy a entrenar, voy a hacer esto, y lo otro lo hago por las tardes, por ejemplo? Tengo una rutina muy marcada, y es que por la mañana nada más levantarme trabajo un poco y después me voy a hacer la sesión de la mañana, después ya como si tengo que hacer llamadas o revisión de correos por la tarde y otra vez a entrenar, y ya después de la segunda sesión sí que no vuelvo ya nada más a trabajar, descansar para el día siguiente. Muy bien, luego repasaremos temas de entrenamiento de tú como atleta y también entraremos un poco en el tema de entrenadora, pero vuelvo ahora al tema del equipo Brooks.
Sabes que nosotros, nuestra especialidad o nuestro tema es el tema material. ¿Qué nos puedes contar de las primeras sensaciones con las zapatillas Brooks? Pues estoy súper contenta porque tienen muchos modelos los cuales me he hecho enseguida y la verdad que soy una corredora que me gusta tener como una zapatilla para cada tipo de entrenamiento y es como que con Brooks he encontrado que cubren todas las necesidades que tengo, tanto para hacer rodajes, salidas así más rápidas, más técnicas, tienen un poco de todo y así para rodajes pues estoy utilizando Caldera, Cascadia, las Catamon más, algo más rápido. Después tengo la suerte también de poder estar probando algún prototipo, en el cual competí el otro día en el Campeonato de España y la verdad que súper contenta con el material. Claro, de lo que tenemos ahora mismo en tiendas, de lo que puedo comprar yo como usuario, tus zapatillas más utilizadas sería la Catamon 2, por tu tipo de... cómo eres como corredora, teniendo en cuenta que eres rápida, etcétera. Sí, podría ser que sería la zapatilla polivalente que la Catamon 2. Me gusta tanto porque son ligeras como también reactivas y también para bajar muy bien. Nos han preguntado, nosotros las estamos ahora empezando a probar, han salido hace nada y algún usuario nos ha dicho, preguntarle por las Catamon qué le parece. La reactividad y la ligereza y comodidad sería lo que más destacas. Sí, o sea, es que son muy ligeras. Cuando las ves las tienes que coger en la mano para saber que son tan ligeras y sobre todo la catapulta que tienen, digamos, la catapulta. La catapulta que te impulsa hacia adelante. Sí, la placa y la verdad que me gustan muchísimo, tanto subiendo como bajando. ¿Y qué nos puedes contar de este prototipo que tú decías que corriste el otro día? Lo hemos visto algunos de tus compañeros en la Transgran Canaria, la pudimos ver de cerca. Si las Catamon ya dices que son ligeras, eso ya es de otro nivel, ¿no? O sea, sinceramente cuando me puse la zapatilla, al llegar a casa dije, es lo mejor que me he puesto en el pie en mi vida. O sea, es que fue como una sensación... Son muy ligeras y son para gente ligera y gente que corre bien. No son como unas Catamon 2 que al final tienen más amortiguación, pero... Las probé para un test y las probé para una tirada de 3 horas y la verdad que respondieron muy bien. Sobre todo, o sea, es que subiendo notas mucho la placa y bajando notas que tienes el control totalmente en la bajada. La verdad que yo, o sea, quedé sorprendida. Dije, bueno, las reservo para competir y fin. Claro, nosotros lo que pudimos ver, no las hemos probado, pero sí que toqueteado con las manos, es que realmente son muy minimalistas, muy blanda la amortiguación, muy blanda. Y vimos que esto para un corredor muy concreto y quizá para unas distancias muy cortitas. ¿Tú hasta dónde crees que las puedes estirar? Hasta maratón. No tan cortas. Al final depende también de cómo bajes. Si eres más agresivo, pues tiraría más por unas Catamon 2, pero si eres más ligero y con esas zapatillas bajando, es una pasada. Bueno, veremos. Esto aún tendremos que esperar. La mayoría de vosotros tendréis que esperar. Y cuando los probemos ya os diremos. Pero yo creo que solo ellos, los corredores élite, podrán ir hasta este maratón porque realmente son minimalistas, pero sin duda un misil. Julia, Catamon, tu zapatilla, has hablado de Cascadia y Caldera. Eso ya lo dejarías solo para rodajes muy tranquilos, días donde no te vayas a exigir tanto, entiendo. Sí, la escalera me gusta mucho porque al final vas rodando y muscularmente llegas a casa nuevo porque tienes muchísima amortiguación. No me importa ir con algo más pesado en los pies si voy a ir suave. Y igualmente, yo las Cascadia no las noto tan pesadas, las noto una zapatilla muy ligera. Y para hacer incluso competiciones más técnicas me las pondría. Totalmente, yo he podido correr con las Cascadia 16 bastante y es de zapatillas de estas muy polivalentes. Evidentemente no sería la zapatilla de competición, la más ligera ni nada, pero que te sirve un poco para todo y para los corredores que nos escuchan seguramente se adaptará mucho a todas sus salidas. Otro espectador, Julia, nos preguntaba si habías tenido otras ofertas de otras marcas, de otros equipos para este año, a principios de año.
Al inicio de empezar a ver opciones sí que tuve otra, pero ya el ir más allá y el probar el material fue directamente con Brooks, que era mi primera opción. Con el equipo Brooks, bueno, la marca en general, estamos viendo esta apuesta realmente bastante fuerte por el trail. Evidentemente ya hace años que están las Cascadia, sin duda es una de las zapatillas más míticas del trail, pero hasta hace poco solo era Cascadia. Ahora ya hay una colección más completa, está desarrollando prototipos y también lo vemos mucho con los corredores y corredoras, con este equipo. En Transgran Canaria coincidimos con algunos de tus compañeros y realmente se ve muchos corredores y una gran apuesta. ¿Es una de las cosas que te ha motivado para fichar por ellos, esta intención de apostar fuerte por el trail? Sí, al final lo que me motivó fue el proyecto que tienen montado a medio largo plazo, y como ya he dicho antes, que no soy una persona de cambiar de marca, sino de fidelizar, y me motivaba mucho el proyecto medio largo plazo de poder crecer con ellos. Y sí, todo el proyecto que tienen detrás con la infraestructura y sobre todo la transparencia con lo que tienen todo, me gustó mucho. ¿Hasta cuándo tienes contrato? Que dices que no te gusta cambiar. ¿Cuánto tiempo te veremos mínimo aquí en Brooks? 3 años. 3 añitos. Muy bien. En Transgran Canaria a ti no te vimos porque estabas en el Campeonato de España que antes has mencionado. En primer lugar, la carrera no salió como esperabas, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, todo estaba saliendo bien. Yo llegué al Campeonato de España muy bien, súper motivada, y como ya hice el recorrido el año pasado, sabía que estaba para bajar mi tiempo. Y de hecho en carrera íbamos muy rápidas y yo salí a mi ritmo porque Ollana salió muy fuerte, pero la pude coger enseguida y ya quedarme a unos 5 o 10 segundos de ella y ir con ella hasta el kilómetro 19, algo así, que me empezó a doler la barriga muy fuerte y desconecté, porque es que sabía todo lo que quedaba de competición y el dolor me iba más, incluso yendo más lenta, sabía que me quedaba 1 hora y media más de carrera, y cuando llega el avituallamiento decidí parar porque lo estaba pasando realmente mal y cada paso no estaba disfrutando nada. Y tenía tan buen recuerdo del año pasado y era como, joder, Julia, inténtalo porque el año pasado te salió todo de cara, pero llega el 26 y me paré. Me dio pena porque en el kilómetro 20 llevábamos 5 minutos menos que mi tiempo del año pasado, que es con el tiempo que ganó Ollana, que tampoco se corrió más la segunda parte. Pero llego hasta allí y ya está. Al final me dio mucha rabia porque me vi muy fuerte y me vi con opciones de ganar, pero es lo que hay, el deporte, pues no siempre sale bien. Como corredora, el hecho que coincidiera este Campeonato de España con la Transgran Canaria, con una de las grandes carreras del país que se llevan muchos de los focos, ¿cómo lo vives tú? Porque, claro, Campeonato de España, a mí me lo dices y debería ser una carrera muy importante, pero sin duda coincide con otra que de otro circuito, etcétera, etcétera, y allí están los medios. ¿Cómo lo vives tú como corredora esto? Pues la verdad que me dio mucha pena no ir, y también esa semana era como me gustaría estar allí, pero mi objetivo es ganarme la plaza para el Mundial, que lo tenía claro, y como tenía claro mi objetivo no me planteé el ir a Transgran Canaria, pero la verdad que sí que me dio pena el no poder ir allí con el equipo y el poder competir también con Nuria y con las otras corredoras que corrieron el maratón. Es un problema que pase esto de... Claro, estamos hablando del Campeonato de España, pero es uno de los campeonatos de España, Sí. Que al final el espectador también se pierde. Coincide con otra gran carrera del mismo país, etcétera. Está claro que aquí hay un problema y que se tendría que solucionar, ¿no? Por el bien de todos. Sí, claro, porque al final, como corredor al final quieres correr con los mejores, y el que alguna gente igual no esté porque está en otra competición y realmente sea la competición importante, debería ser la competición importante para dar una plaza al Mundial, pues da pena que se solapen y que esas cosas que no se organicen mejor de cara al atleta, porque al final lo que nos fastidia es a nosotros. Porque yo me perdí el hecho de estar en Transgran Canaria, una carrera, como tú has dicho, que a nivel mediático es muy importante, por el hecho de intentar conseguir mi plaza al Mundial, que después dije,
me ha salido todo el revés, pero fue así, al final el problema nos lo comemos nosotros. Tal y como está ahora la situación a día de hoy, en cuanto a circuitos, federaciones, etcétera, si tú quieres ir a una carrera que dices yo quiero competir contra las mejores, ¿en qué carrera o carreras sabes que vas a encontrar las mejores, tal y como está hoy todo? A ver, en el Mundial sin duda, en Tailandia el nivel fue increíble. Ir al Mundial y correr con las mejores maratonianas, y si no también carreras como Cegama, carreras como Siersinal, todas estas también depende mucho del perfil de la corredora, todas las carreras de la UTMB también, y sí, yo diría que esas carreras son, o sea, si quieres correr con los mejores son esas. Y a la hora de escoger tu calendario, ¿es principalmente con lo que te fijas, ir a estos sitios importantes? ¿O intentas encontrar el equilibrio entre lo que te motiva más, lo que quizá la gente pide, la marca pide, etcétera? A ver, no iría a una carrera que no me motivase o que no, igual pensase que no me iba a gustar o lo que sea, así solo porque fuesen gente buena, pero al final las carreras así más importantes y de cara a este año los objetivos, que el primer objetivo es el mundial, pues coincide con, al final va a haber muchísimo nivel, y después voy a ir a competir a las Golden, entonces, bueno, y OCC, entonces yo creo que son las carreras que a nivel maratón pues va a haber más nivel. ¿Distancia maratón es la que te encuentras ahora mismo, que es tu zona de confort para rendir? Bueno, de menos también, de menos distancia también. Haré, de hecho, dentro de un mes y medio, haré el Campeonato de España Trail corto, de 16, no sé si son 16 kilómetros creo, y algo así corto antes de competir maratón, porque también me gusta mucho el hecho de hacer algo más explosivo, y hasta maratón diría yo. Yo creo que, o sea, más que maratón, porque al final el año pasado fue mi primer año como, bueno, haciendo maratones, entonces yo creo que aún tengo que, bueno, que trabajar más para poder, bueno, para mejorar en maratón y también para poder hacer algo más largo. Para que la gente normal que nos esté escuchando, que le gusta correr, etcétera, o que haya empezado hace poco, ¿cuánto tiempo hace tú que corres por montaña? Que dices que ahora es el punto que estás empezando a competir en el maratón. Sí, pues hace tiempo, pero empecé directamente a andar por la montaña justamente hace 10 años. Andar, o sea, ir con mi primo y una amiga a ir al monte y con mis padres. Andar y corríamos algo hace 10 años. ¿Y antes practicabas algún deporte relacionado con el correr o así? No, no hacía nada. Empecé ya con 17 años a hacer algo. Y ahora estás en estas distancias, competir en estas distancias alrededor del maratón. En unos años, en 3, 5 años, ¿te ves o tu intención es ir a las ultras, carreras de 60, 80, 100 millas, o no lo ves ahora mismo? Yo te diría así de inicio que no. Creo que la distancia maratón ya son muchas horas, e incluso hasta la OCT, que son una carrera de 60 kilómetros, sí que lo veo bien. Carreras más largas de momentos que ni me planteo ni me motivan. O sea, prefiero antes bajar de distancia que subir. Por eso este año voy a hacer así alguna de las Golden, que son de menos kilómetros, son de 20 a 30 kilómetros. Y me motiva más eso que el hacer más distancia de momento. Que quién sabe, nunca puedes decir nunca, pero de momento no se me pasa por la cabeza el subir a hacer más distancia. Claro, porque tú como corredora y también desde el punto de vista de entrenadora, modifica mucho a nivel de horas de disponibilidad preparar un maratón o preparar 100 kilómetros. Muchísimo, es que al final tienes que dedicar muchas horas para poder llegar bien al objetivo, y a veces pasa es que mucha gente tiene mucha prisa en subir de distancia o piensa que es lo que se tiene que hacer porque sí, y al final pues cada uno debería, o sea, no tiene por qué ser el fin el llegar a hacer un ultra, te puedes retirar haciendo carreras de 20 kilómetros si es lo que al final haces y es lo que eres un especialista. Entonces al final yo creo que es buscar lo que te motive sobre todo y disfrutes,
y después ya pues el ir progresando poco a poco. Así que si quieres subir en un futuro a hacer ultras, pues perfecto, pero poco a poco, pero que tampoco debe ser un objetivo si el llegar a hacer un ultra. Yo creo que al final debería, bueno, últimamente hubo un boom del ultra y se ha visto que han disminuido mucho y que está habiendo un boom sobre todo en las carreras más cortas de 20-30 kilómetros, que se está viendo que al final a nivel de espectáculo también son muy bonitas. Porque ¿cuántas horas le dedicas tú al entrenamiento durante una semana? Tengo que contar, porque no lo miro mucho por horas, pero... O al día. Una semana. Al día igual, sí, 2 horas. 2 horas y algo. 2 horas más o menos. Y aquí... Sí, unas 14 horas igual sería más o menos. Con fuerza y todo. ¿Correr, fuerza y practicas algún otro deporte para cruzar? No, o sea, tengo bici, pero... O sea, mal si voy en bici. ¿No eres partidaria de mezclar bici y correr? ¿O solo es en tu caso como corredora, pero tú como entrenadora sí que a tus corredores les pones eso, pues bici o otros deportes para no tener tanto impacto? Sí, al final es lo que he dicho antes, es que te guste y la bici no me motiva mucho, pero a mis corredores al final pues tanto bici como esquimo pues al final pues es perfectamente compatible y si disfrutas haciéndolo al final va súper bien para poder sumar horas sin impacto. Mira, Julia, quiero abrir... Al final también... Dime. Digo que al final también depende de si puedes sumar suficientes horas corriendo, no te lesionas, que también... Ahí al final si necesitas sumar más horas, pues utilizar la bici también puede ir bien. Porque de fuerza, que entiendo que sí que tiene mucha importancia, ¿cuántas horas o sesiones a la semana se deberían hacer para ir bien? Yo en mi caso hago 2 y la gente que llevo 1 o 2 dependiendo del nivel y de la disponibilidad. Julia, quiero... Veces a la semana y en total es 1 hora cada sesión. Vale, o sea, un par de horas de las 14 más o menos que puedes hacer en la semana. Muy bien, ya tenemos un poco la imagen. Julia, quiero cambiar un poco de tema. Tú como hemos dicho, eres corredora y eres entrenadora, tienes un Instagram dedicado al entrenamiento que si lo queréis buscar es Julia Font Training y allí a mí me gusta, yo te sigo porque de vez en cuando cuentas... entras en algunos temas interesantes de rendimiento, etcétera, y creo que puede ser, yo lo veo interesante. En este Instagram, en la descripción, tienes ciclo menstrual y rendimiento. ¿Quiere decir eso que estás especializada en hacer entrenamientos tratando este tema y adaptándolo totalmente a los ciclos menstruales? Sí, de hecho ya me empecé a interesar en la carrera, que el TFG lo hice sobre la amenorrea, que es la pérdida de la menstruación, porque me llegó a mí en aquella época y vi que prácticamente la mitad de chicas no tenía la menstruación. Y después ya hice un máster en fisiología y en aquel sí que hice un TFM más, bueno, al final un TFM es más largo que un TFG, pues sí que estudié más sobre lo que era el adaptar el ciclo el entrenamiento al ciclo menstrual. Y con la gente, bueno, con todas las chicas que tengo, pues al final le adapto el entrenamiento para poder meter más cargas según en qué semana y también según qué persona, porque no a todas nos afecta igual. ¿Crees que hay mucho desconocimiento? Evidentemente, dentro del trail, entre los chicos, un desconocimiento total, pero incluso dentro de las chicas, ¿crees que hay desconocimiento de cómo puede afectar esto a nivel de rendimiento, de cómo se tiene que preparar los entrenamientos, etcétera, en función de los ciclos menstruales? Sí, pero yo creo que al final el problema es de base porque hay muy pocos estudios, muy pocos, y tampoco te dan ninguna solución. O sea, a muchas chicas que tienen amenorrea no les dan soluciones. Es como lo fácil es decirles que o no entrenen o que coman más cuando no va por ahí.
Y después el tema de adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual tampoco se sabe tampoco lo saben cómo hacer por desconocimiento, que es una putada porque al final el entrenamiento se puede adaptar, pero las competiciones no, y si te toca una competición y te afecta mucho el ciclo menstrual y justamente te tocan los días al final, en mi caso el día previo y el primer día estoy hecha polvo, y a veces me ha caído la regla ese día y es una putada porque es que no, o sea, no puedes con tu alma. Y yo en mi caso sí que me lo intenté regular de cara al mundial, pero al final no es nada bueno porque tiene otros síntomas negativos, que es una putada. O sea, entiendo que es intentar encontrar el equilibrio perfecto, que tampoco sabes dónde está este equilibrio perfecto para poder acompañar, para poder hacer mejor entrenamiento y poder rendir de la mejor manera posible. No, sí, o sea, el equilibrio se sabe porque se sabe cuándo se tiene que meter más carga según el tipo de hormonas, estrógenos, progesterona, eso sí que se sabe, eso sí. La cosa es que al final, si te toca competir con menstruación, o te modificas la menstruación, que es una putada porque no es nada natural, o convives con ello. De hecho, en la OCC del año pasado, yo coincidí contigo un rato en carrera, una horita así, sí. Que iba más o menos juntos. Evidentemente, luego tú te fuiste porque tú ibas al ritmo que tocaba y yo iba pues pasado de vueltas. Y te vi más tarde porque te estabas retirando. ¿Por qué te retiraste en la OCC? ¿Qué pasó? Ese fue el punto que yo dije hasta aquí, que se me retrasó la regla. Me tenía que bajar 15 días antes de la OCC y era perfecto, y se me retrasó 15 días, me bajó la noche de antes y ya de salida, o sea, el primer día sangró muchísimo y es imposible aguantar 6 horas con eso. Y yo pensé, bueno, Julia, o sea, no pasa nada, sal, la salida fue tranquila, yo iba a mi ritmo, al final como es un ritmo más bajo, pues no notas tanto los síntomas como si fuese una carrera de 20 kilómetros, pero cuando llevaba 20 y algo kilómetros, a pesar de ir en la zona que tenía que ir, que iba muy tranquila, no podía más, estaba muy torpe, me tropezaba y me retiré arriba del todo, que tuve que bajar con el funicular. Fue un desastre y esa carrera sí que me dio mucha rabia porque al final la había preparado mucho, llegaba bien, y el tener que retirarte por algo ajeno a ti que pensaba que también tenía controlado y no, pues sí, ese día me retiré por la regla. ¿Crees que es una situación que se da más a menudo de lo que vemos y si simplemente no se explica o incluso se esconde entre corredoras, compañeras que tú te hayas podido encontrar? Sí, últimamente sí que se habla más y de hecho sí que con compañeras le hemos hablado de decir, he competido con la regla y me he encontrado fatal, y a veces desde fuera pues no lo vas a decir siempre por redes a veces pues no lo explicas todo, y mucha gente que igual tiene un mal día, pues igual es por eso, que igual hay otros factores, porque hay veces que es una vez al mes, que al final pues te puede tocar bastante, si te afecta mucho, porque hay otras personas que no le afecta nada, pero si te afecta... Porque una vez te encuentras en la situación como pasaba en tu caso, ¿no? OCC, entiendo que gran objetivo uno de los grandes objetivos del año, puedes hacer algo, puedes modificar algo de tu planning o nivel nutricional o así para intentar reducir los efectos o los contratiempos. No, yo lo que hice después de eso fue todo el esfuerzo que había llevado, dije, no me puede volver a pasar, y me tomé pastillas para regularme la que cayese para competir bien en el mundial. Eso fue lo que hice, porque pensé, es que no, al final entrenando tanto y decir que esto sea al azar, pues no. Y has dicho que tú empezaste a interesarte por este tema cuando estabas estudiando, que hiciste sobre la amenorrea. Si hay alguna corredora que se encuentra en esta situación, ¿qué debería hacer primero de todo? Ese es el problema, que no hay, ahí hay un vacío muy grande, que a veces me han escrito chicas pequeñas, pero es que
yo tampoco no soy ginecóloga, entonces tampoco les puedo decir nada, tampoco tengo nutrición deportiva, pero tampoco soy nutricionista, entonces sí que conozco el tema, pero el abordaje es súper complicado porque hay muchos factores, entonces encontrar un buen ginecólogo sería la clave, un ginecólogo especializado, intentar controlar la carga de entrenamiento para evitar pues el meter carga cuando no se debe meter tanta carga, y después también la nutrición es súper importante en esto. Y también otra cosa que no se habla es el estrés del día a día y a nivel emocional como estés, que esto afecta también mucho a la menstruación. Pues mira, aquí queda dicho. Me quedo con esto, que al final lo que falta es investigación, ¿no? Para poder tener todas las respuestas. No sé si estás metida en la asociación de atletas, esta nueva asociación que se está creando, se ha creado, de la Pro Trail Runners Association. Sí, estoy metida. ¿Te consta o sabes si hay alguna vía de trabajo en este sentido, en apretar más para que se investigue más en este sentido, o a nivel de médicos, ginecólogos, etcétera, que puedan ayudar a corredoras élite como vosotras? Pues sí que sé que hay un apartado destinado a mejorar las condiciones de la mujer, pero no te sé decir cierto si hay justo eso. Vale. Sé que es para luchar por las condiciones, pero no sé si también está esto dentro del programa. Muy bien, Julia, pues interesante yo creo que todo lo que nos has dicho, porque al final el desconocimiento que hay dentro del sector, pero creo que también dentro de los aficionados al trail, pues es algo que no conocemos la mayoría, y es un deporte que sigue siendo mayoritariamente lo que vemos son hombres en carreras, en medios, etcétera. Así que creo que también es interesante. Quiero abrir otro tema, el tema nutrición, porque también vemos mucho por redes que creo que le das mucha importancia al tema nutricional, tema suplementaciones, etcétera. En primer lugar, ¿tienes conocimientos a nivel de estudios sobre nutrición y tal? Sí, hice un máster de nutrición deportiva en la Universidad de Barcelona, y a partir de lo hice porque ya me gustaba muchísimo y leía muchísimo sobre nutrición, y hice este máster para al final poder saber mucho más. Y bueno, al final día a día también sigo leyendo muchísimo, igualmente tengo un nutricionista para que me lo lleve todo, o sea, es como si soy entrenadora, pero también tengo entrenador, entonces al final para tenerlo todo más, pues al final estás más tranquilo tú. Tengo un nutricionista que me lo lleva todo y es un tema que me gusta muchísimo, todo el tema de qué tomar para recuperar mejor y el día a día de suplementos normales que te puedan ayudar. La verdad que es un mundo muy muy grande y que va en crecimiento. Y he visto antes que te he preguntado por porcentajes que no te has querido acabar de mojar, pero si te preguntara a nivel de porcentajes o importancia para alguien que quiere rendir, ¿no? en el trail, entiendo que el entrenamiento es muy importante, la nutrición es muy importante, el descanso es muy importante. No sé si añadirías algo aquí y si podrías meter algún porcentaje o importante, o los podrías ordenar o según tu punto de vista. A ver, yo creo que entrenar es fácil y lo podemos hacer todos, o sea, entrenar, pues se entrena. Lo complicado, y creo que para ser, o sea, como considerarte profesional, yo creo que eso lo he aprendido a raíz de preparar el mundial, no es solo entrenar, sino todo lo que conlleva el querer ser profesional, que es el comer bien, la nutrición, el dormir y descansar bien, el tener una vida al final tranquila y estable que te permita estar centrado en rendir, y al final también en rechazar muchas cosas que no puedes hacer porque al final el objetivo principal es rendir ese día y no puedes hacer otras cosas que sí que te gustaría mucho. Entonces al final no te sé decir porcentajes, pero sí que sé que al final lo más fácil, aunque parece que sea contradictorio, es entrenar. O sea, todo lo que no se ve aparte de entrenar creo que es lo más complicado, y lo que pasa que al final si disfrutas de todo el proceso pues lo haces súper a gusto y me encanta. O sea, de hecho yo no cambiaría por nada en el mundo lo que hago el día a día.
Y dentro de la nutrición, ¿qué crees que es más importante? ¿La nutrición en sí durante la carrera, durante las 4 o 5 horas o lo que sea de la carrera? ¿O todo lo demás, la nutrición del día a día, cómo te recuperas en el día a día gracias a la nutrición, etcétera? Al final todo del día a día es mucho más amplio porque es la gasolina que le metes al cuerpo, pero en una carrera al final, si es una carrera de más de 20 kilómetros, pues hay que empezar a meter hasta 20, pues pueden no haber nada de diferencias, pero a partir de ahí sí que hay que meter hidratos de carbono la hora porque si no, no se puede rendir. Mira, nos han preguntado un espectador cómo es tu alimentación así en general en carrera, y otro espectador ha ido más concreto a gramos de carbohidrato hora y qué productos sueles tomar, si nos puedes hacer así un poco esquemático. Sí, bueno, gramos la hora intento meter 60, entre 60 a 70. En el mundial hice 50 y pico, no hice más porque no hacía mucha calor y no quería forzar el estómago, y la verdad que no necesité más hidratos ese día, pero unos 60. También peso muy poco y lo que entreno son 70 gramos la hora para un entrenamiento, y después en competición pues unos 60, un pelín más entrenando para ver que lo asimilas bien. Y después la otra pregunta era ¿qué tomo durante? Sí, exactamente. ¿Cómo consigues estos 60-70 gramos de hidratos? ¿Qué tomas? Con geles, todo con geles, sí. Con los geles de High Energy de 226, y igual lo combino con algún isotónico que lleva un pelín menos para igual a final de carrera o para complementar. Y al final los High Energy llevan 50 gramos. Solo geles y algo de isotónico. Lo de comida más natural, etcétera, no lo utilizas por algún motivo en concreto. ¿Te va bien lo otro o por qué? Porque sería imposible llegar a los gramos de hidrato con comida natural. Al final, en una carrera rápida, el tener que masticar, y al final es muy fácil el tomarme lo que te estás tomando y saber qué es eso lo que necesitas, y no estar calculando, vale, pues necesito tantos gramos, y bueno, además es que no me entraría en mi caso no. Entrenando sí que puedo tomar algo de dátiles y algo de barritas gominola de estas que llevan también sodio y súper bien, pero compitiendo prefiero geles porque la absorción es mucho más rápida y me caen, o sea, me siento todo súper bien los geles. O sea, la nutrición más sólida la ves más para carreras más largas o gente que vaya a ritmos más tranquilos. Ahí sí que ves que puede ser más útil. Sí, en ultra sí que lo podría ver porque al final son muchas horas, y para cambiar de sabor pues sí que va bien el masticar y el tomar otro tipo de alimento. Y en el día a día, en tu alimentación más diaria, ¿tomas algún tipo de suplemento vitamínico o minerales, etcétera, que crees que es básico? Sí, a ver, esto depende mucho de la analítica de cada persona. Entonces, yo en mi caso sí que tomo vitamina D, vitaminas normales, y también le doy mucha importancia al omega 3. Uh-huh. Muy bien. Julia, antes de cerrar el tema de nutrición, tenemos una pregunta de un tal Alex, de un espectador, bueno, más concretamente de un Alex y tal, que dice: ¿cómo haces tan rica la menestra de verduras? ¿Es tu especialidad? No sé. Bueno. Algo... ¿Qué tío? Nada, me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Bueno, pues... me encanta cocinar, y eso, pues al final se me daba bien, se puede decir. No, seguro que la nutrición ya vemos que le das mucha importancia, y el resultado también vemos que es bueno. Julia, para un corredor popular, alguien que tiene su trabajo, que tiene su vida familiar, etcétera, y le gusta, quiere correr y quiere prepararse para un maratón, una carrera 80 kilómetros así, ¿qué es lo primero que le recomendarías? ¿Tener una buena planificación de entrenamiento, tener un buen descanso, tener un nutricionista? ¿Qué crees que es los pilares básicos para la gente normal?
El primero, planificación. Bueno, el primero, descansar, diría yo. Porque no puedes marcarte un objetivo de 80 kilómetros si no tienes tiempo para entrenar eso. Entonces, el primer, descansar. Y una vez tengas las horas, no quitar horas de sueño, y una vez tengas las horas que puedes realmente entrenar, marcarte objetivos realistas al tiempo que dispones. No, no hacer locuras de intentar dormir menos para poder entrenar más, porque te puede funcionar a medio corto plazo, pero es algo que no va a acabar bien. Entonces, el descansar bien y y sobre todo lo importante, pues planificar bien y sobre todo a qué puedes llegar para poder prepararlo bien y con garantías. Mira, esto la semana pasada a Aritz Egea le pregunté un poco similar y le pregunté si él alguna vez dormía menos para poder entrenar. Y nos dijo que no se lo planteaba, que el dormir, el descansar era lo principal y que mejor reducir el entrenamiento, etcétera, que no sacrificar este descanso. Estás en este mismo punto, en esta misma situación, ¿no? Entiendo. Sí, sí, o sea, yo duermo 9 horas al día y o sea, no tengo tiempo para entrenar, pero no quitaría horas de sueño para poder entrenar más. Estoy como Aritz, 100%. Es que creo que Al final hay que recuperar. muchos de los que corremos tenemos mucho que aprender en este sentido, porque al final, mejorando pequeñas cosas que no le damos importancia, seguro que iría mucho mejor. Julia, Sí, para... es que al final tampoco son tantas horas de entrenamiento a la semana. Por eso te decía que al final los entrenos se sacan, es todo lo que engloba, ese buen descanso para recuperar bien las horas que entrenes y las horas que entrenes que sean de calidad, que no por entrenar más horas vas a tener mejores resultados. Porque a nivel de entrenamiento, nos has dicho antes 2 sesiones a la semana de fuerza. ¿También empezarías así a nivel los pilares de un entrenamiento de un corredor estándar? ¿Priorizar fuerza, unos días de intensidad, días de volumen? ¿Cómo lo distribuyes esto? ¿O depende eso sí totalmente del corredor? Y de la disponibilidad, porque si igual solo tiene 4 días, no le vas a meter 2 días de fuerza. Es una locura. Entonces, igualmente, si tiene 5 días, pues con un día de fuerza y los otros de correr, o combinarlo con bici o con otro tipo de deporte, pues sí. Pero al final depende de la disponibilidad, el poder meter 1 o 2 sesiones. Y ya pues en personas más avanzadas que puedan hacer doble entrenamiento, pues el poder hacer fuerza y combinarlo con correr por la tarde y ya no pierdes un día de correr. Pues aquí queda dicho, poneros en manos de profesionales, que al final será lo mejor. Julia, antes de terminar, te hago algunas preguntas que estamos haciendo a todos los que pasáis por aquí, también para conoceros un poquito más. ¿Cuál es tu sitio preferido para correr? No sé si es tu zona de entrenamiento, tienes un sitio concreto o hay alguna carrera que estás enamorada en cuanto al lugar. A ver, mi sitio al final donde he nacido, que es la Serra de Espada, me gusta muchísimo y es una pasada porque es enorme, que es donde viven mis padres y donde he vivido yo hasta que me fui a estudiar. Y me encanta entrenar allí. Ahora vivo fuera y entreno siempre en la Sierra de Orihuela y la verdad que también me gusta muchísimo. Y así como una carrera que me guste mucho, se me viene a la cabeza Hoya de Nuria. ¿Hay alguna carrera que no has hecho y que la tienes marcada, que sabes algún día iré o quiero ir sí o sí a esta carrera? Sí, este año, Dolomites. ¿Irás este año? Pues... Sí. Es uno de mis grandes objetivos. Pues bien, ya lo habrás cumplido este año, tendrás que buscar otro objetivo para otro año. Otra pregunta, ¿cuál es el mejor momento, tu mejor recuerdo dentro de tu carrera deportiva como corredora? Es difícil quedarme solo con uno, pero más que recuerdo, ahora mismo y que tengo más próximo, diría todo lo que fue el Mundial,
ya no solo a nivel deportivo, sino toda la experiencia del Mundial y sobre todo todos los meses anteriores al Mundial. De este año, de Tailandia. Preparar bien, sí, de Tailandia, lo que fue preparar un objetivo tan importante y que llegase ese día y que al final las cosas saliesen bien, pues me quedaría con ese último. ¿Y peor momento? ¿Peor situación, etcétera? ¿Tienes alguna cosa ahí muy marcada? Bueno, aparte de la OFC que he comentado antes, que no voy a volver a comentar, sí que comentaría sobre todo en 2021 que tuve sí como varias carreras malas porque a nivel mental me saturé. Yo empecé a correr porque me enganché de competir, no porque me enganchó correr, o sea, me enganchó la competición y en 2021 tuve una temporada muy mala que no podía competir, me saturaba y no lograba competir bien. Y a partir de ahí al final fue como un mal momento, pero que al final me puse en manos de una psicóloga y lo trabajé muchísimo y creo que, o sea, quién era yo en 2021 y quién soy yo ahora no tiene nada que ver a nivel de atleta y de afrontamiento de una carrera y de cómo soy yo compitiendo. ¿Sigues contando con esta psicóloga o fue solo un momento puntual? Sí, seguimos trabajando juntas. Muy bien. La veo 2 veces al mes. Muy bien, y ya última pregunta, volvemos al material y como curiosidad, ¿con qué te pillamos ahora mismo en los pies? ¿Vas con algunas zapatillas? ¿Vas descalza? ¿Chanclas? Descalza. No, nada de nada. Muy bien, pues... No, llevo por aquí unas zapatillas de estar por casa. Unas zapatillas de estar por casa. Pero ahora mismo descalza. Ahora mismo descalza. No sabes el drop, ¿no? De estas zapatillas no tiene, es drop 0. Drop 0. Muy bien, Julia, pues muchas gracias por estar este rato con nosotros y por haberte podido conocer un poquito más y mucha suerte para toda la temporada, todos los objetivos que se vayan cumpliendo. Muchísimas gracias y la verdad que he estado también muy a gusto y muchas gracias. Ya este año espero que haya muy buenos resultados y podamos volver a hablar. Mucha suerte. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos la semana que viene con otro Trail Talking Review. Hasta la próxima.